Vinotinto histórica. Después de más de 2 décadas de ausencia, el básquet venezolano volverá a los Juegos Olímpicos. De alto nivel, canciller Delcy Rodríguez se reunió con el secretario de la ONU, Ban Ki-moon. Preocupados, Estados Unidos lamenta sentencia contra Leopoldo López. Hay justicia. Gobernador Tarek El Aizami afirma que en Venezuela se acabaron los intocables. Rumbo económico. Consecomercio pide resolver temas cambiarios para reabrir la frontera. Sin víctimas, helicóptero se precipitó en Delta Macuro. Solo dejó heridos. Se vino abajo. Desplome de una grúa en Arabia Saudita deja más de 100 fallecidos. El dúo del momento, Justin Timberlake y Jimmy Fallon, no han parado de robarse el show. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Nosotros ya estamos listos para ofrecerles toda la información más relevante hasta esta hora. Así es, Jessica Brizuela y Jesús Marín. Arrancamos con las informaciones y lo hacemos precisamente con deporte y buenas noticias, porque después de 24 años de ausencia, el baloncesto venezolano regresará a unos Juegos Olímpicos. Este viernes la Vinotinto derrotó a Canadá 79-78 en un dramático juego, un resultado que le dio la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Con tan solo 3 décimas para el final del juego, Gregory Vargas encestó el tiro libre que significó el punto de la victoria y la clasificación olímpica para Venezuela ante el gran favorito del torneo preolímpico de las Américas, la selección de Canadá. Este viernes, nuevamente, el juego en conjunto fue clave en la victoria venezolana. Windy Graterol anotó 20 puntos, Hazel Guillén 19 y John Cox otros 14. Además de asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, la Vinotinto aseguró su pase a la final del torneo preolímpico. Esta clasificación recuerda la hazaña de los héroes de Portland en el preolímpico de 1992. Más adelante volveremos con las reacciones de los protagonistas de esta histórica clasificación. Bien, vamos con información nacional. Tras una reunión con el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, en la ciudad de Nueva York, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que los poderes públicos en Venezuela son autónomos y las decisiones del Estado venezolano deben respetarse. La canciller insistió que la justicia venezolana actuó bajo el debido proceso en el caso del dirigente político Leopoldo López. La ley en Venezuela se aplica indistintamente de tu credo religioso, indistintamente de tu militancia política. La ley es igual para todos, no hay distinción y no hay discriminación. Y nos parece peligroso que desde algunas voces internacionales se pretenda legitimar los actos de violencia terrorista. Rodríguez se refirió a la reunión que tendrá este sábado en Quito con la canciller colombiana María Ángela Holguín, en la que esperan la mejor disposición para hablar de los problemas fronterizos entre ambos países. Insistir y reinsistir. Hay instrumentos jurídicos que de alguna manera legitiman el contrabando de extracción, que legitiman el contrabando de combustible, que perturban nuestra moneda a través de la afectación cambiaria. Pero nosotros esperamos la mejor disposición. Este éxodo es producto de las personas que están huyendo de la violencia, que están huyendo de la miseria, y algo deben encontrar en Venezuela, porque solamente en lo que va de año han entrado 130.000 hermanos colombianos. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, manifestó la profunda preocupación del gobierno estadounidense por la sentencia y condena impuestas al dirigente opositor Leopoldo López. Kerry aseguró que la decisión del juzgado general trae gran preocupación por la naturaleza política del proceso judicial y el veredicto hacia López. El alto funcionario estadounidense consideró angustiante el uso del sistema judicial venezolano para reprimir y castigar a los disidentes del Ejecutivo Nacional. La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, rechazó el comunicado oficial emitido por el secretario de Estado norteamericano John Kerry por considerarlo como una ofensa a las instituciones venezolanas y una injerencia en los asuntos internos de Venezuela. A través de su cuenta en la red social Twitter, la canciller señaló:
Venezuela rechaza las agresiones y ofensas contenidas en comunicado oficial del secretario @John Kerry y que interfiere en asuntos internos. Resaltó, Estados Unidos persiste en desestabilizar gobiernos legítimos y constitucionales empleando agentes y violencia terrorista. Además, informó que preocupa enormemente el doble estándar internacional que apoya el terrorismo justamente en fecha tan sensible para el pueblo estadounidense. Y finalmente recalcó, exigimos al gobierno de Estados Unidos respeto y no entrometerse en los asuntos internos de Venezuela ni perturbar la paz en nuestra región. Leopoldo López invitó a sus seguidores a no caer en la desmoralización tras la sentencia en primera instancia que lo condenó a más de 13 años de prisión. Maoli Aldana estuvo en la Plaza José Martí y nos tiene el informe. Justo en el sitio donde López se entregó hace más de un año, Lilian Tintori leyó una carta al dirigente político a los venezolanos en la que pidió unidad para lograr mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional. El 6 de diciembre tenemos una excelente oportunidad para avanzar en esta dirección. Ese día, con irreverencia, con revire democrático, salgamos con toda nuestra fuerza a votar y a defender en todos y cada uno de los centros electorales, en la propia calle, la voluntad de cambio que de manera arrolladora la inmensa mayoría de los venezolanos vamos a expresar en las urnas. En la misiva, López llamó al pueblo a movilizarse pacíficamente el próximo 19 de septiembre. Vestidos de blanco, junto a nuestros candidatos de la unidad, que el próximo sábado se convierta en el inicio del camino que abrirá las puertas del cambio el 6 de diciembre. Venezuela quiere cambio. Lilian Tintori además anunció que se unirá formalmente a la Mesa de la Unidad y recorrerá el país. Se espera que en los próximos días Lilian Tintori, en conjunto con la Mesa de la Unidad Democrática, den a conocer más detalles de esta convocatoria que realizó el dirigente opositor venezolano Leopoldo López para el próximo 19 de septiembre. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami, emitió su opinión sobre la sentencia que condenó a Leopoldo López a 13 años de cárcel a través de su cuenta oficial en Twitter. El mandatario aragüeño comentó en dicha red social: se acabaron los tiempos de los intocables y de la impunidad. Solo con justicia lograremos derrotar el fascismo. Haciendo referencia a los acontecimientos violentos suscitados el 12 de febrero de 2014 en la sede del Ministerio Público y por los cuales fue imputado López. El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, insistió en que en un triunfo opositor en las elecciones del 6 de diciembre garantizaría una ley a favor de los presos políticos. Cierre el gobierno los calabozos que quiera, ponga los candados que se le antoje, recluye, encierre, exilie, inhabilite, que haga lo que les dé la gana. Extravíos de asustados. Vamos a recuperar la libertad y los derechos políticos de los que están injustamente presos y exiliados, porque gústele o no al gobierno, esa es la primera ley que vamos a aprobar en la próxima Asamblea Nacional. Destacó que las encuestas revelan el triunfo de la oposición. Henry Ramos se refirió al cierre de la frontera y aseguró que a su juicio en Táchira y el Zulia, el gobierno perderá en el próximo proceso electoral. El presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó el encuentro que este sábado tendrán las cancilleres de Venezuela y Colombia en Ecuador para dialogar sobre la crisis fronteriza entre ambas naciones. Mañana sábado 12 de septiembre, en Quito, en la otra mitad del mundo, es la reunión entre UNASUR, la CELAT, con las dos cancilleres, la de Colombia, María Ángela Holguín, y la compañera canciller Delcy Rodríguez Gómez. Desde el Salón Boyacá, en el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado anunció además que están preparando nuevos cierres fronterizos, aunque no ofreció mayores detalles. Se está preparando la zona 4, la zona 5, la zona 6 y la zona 7, ya, así lo anuncio. Estamos preparando 4 zonas más para torniquete integral adaptado a la región, para luchar contra el paramilitarismo, el contrabando de extracción,
el narcotráfico y para tener el control en función de los pasos para sanar nuestra frontera. El mandatario nacional pidió militarizar los establecimientos de venta y producción de combustible y aseguró que los que incurran en el delito de contrabando de gasolina serán perseguidos y encarcelados. Enrique Capriles, el gobernador del estado Miranda, rechazó la decisión judicial que condena a casi 14 años de cárcel al dirigente opositor Leopoldo López. El gobernador mirandino hizo un llamado a los venezolanos a unirse y no dejarse doblegar por el gobierno nacional. Mire, inaceptable, y me disculpan que lo diga aquí, que un compañero, en este caso lo nombro con nombre y apellido, que a Leopoldo López le hayan metido casi 14 años de cárcel. Yo desde aquí levanto mi voz y pido a toda Venezuela que la levante. Ya basta que sigan en este país persiguiendo a quien piensa distinto. Las declaraciones de Capriles Radonsky se produjeron durante un acto en el cual entregó titularidad a decenas de educadores de esa entidad. El gobierno del Distrito Capital realizó el foro La Frontera sí tiene quien le escriba, esto en apoyo a las medidas del Ejecutivo Nacional tras los cierres fronterizos en Táchira y Zulia. Diana Vázquez nos cuenta más. Juan Carlos Dugarte, jefe de la instancia capitalina, aseguró que el gobierno nacional defiende la economía del contrabando del 80% de alimentos que se van para Cúcuta. Reglas claras para la frontera. No puede haber una frontera traficante, una frontera bachaquera, una frontera paramilitar. Tiene que haber una frontera de paz y por eso el llamado del presidente Nicolás Maduro. Juan Carlos Tanos, vocero de la Asociación de Colombianos en Venezuela, denunció que el país neogranadino debe derogar la resolución número 8 que favorece el contrabando de alimentos y gasolina. El Banco Central o Banco de la República en Colombia puede modificar la resolución y se acabaría el empobrecimiento del bolívar, pero también el mismo presidente Juan Manuel Santos podría decretarlo o si lo consideran el Congreso podría hacer una modificación a la estructura legal que está hoy vigente en la frontera. Los ponentes del foro coincidieron en que los grandes medios de comunicación colombianos han desvirtuado la realidad de la frontera para generar odio en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde la Plaza Bolívar, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. La Mesa de la Unidad Democrática acudió este viernes a la sede de la OEA acá en Caracas para exigir la intervención de este organismo luego de los diferentes decretos de estado de excepción en el país. Carla Salcedo Flores nos cuenta que Timoteo Zambrano, coordinador internacional de la MUD, rechazó la sentencia de Leopoldo López. Nosotros en esta misma comunicación hemos rechazado, hemos denunciado esta condena que no es otra cosa, que no es justicia de ninguna naturaleza, sino que es una venganza que ha ocurrido contra un compañero de ruta como es Leopoldo López. Esto demuestra que en Venezuela no hay autonomía de poderes. Desde la Mesa de la Unidad Democrática piden a la Organización de Estados Americanos intervenir para que el Consejo Nacional Electoral garantice la observación internacional el próximo 6 de diciembre. Al hablar de los decretos de estados de excepción, Timoteo Zambrano dijo que el gobierno venezolano no ha informado a la OEA los detalles de esta medida. El coordinador internacional de la Mesa de la Unidad Democrática, Timoteo Zambrano, informó además que en los próximos días acudirán a la sede de Naciones Unidas acá en Caracas para denunciar la situación de los diferentes decretos de estado de excepción en el país, lo cual a su juicio afecta el normal desenvolvimiento del proceso electoral de cara al 6 de diciembre. Desde la sede de la OEA, Carla Salcedo Flores, Noticiero Venevisión. Roy Daza, vicepresidente del Parlatino, calificó como irrisorio e insostenible el costo actual de la gasolina y manifestó estar de acuerdo con el ajuste a dicho combustible. Daza afirmó que tal medida debe realizarse progresivamente y ser utilizada como un mecanismo para afrontar la deuda internacional del país. Eso significa una pérdida para el país de 12.000 millones de dólares. Si usted compara eso con lo que hay que pagar por deuda este año, que son 9.000 millones de dólares, nosotros tuviésemos con este ingreso más o menos una compensación sobre el enorme peso que la deuda hace sobre la economía nacional. Asimismo, el vicepresidente del Parlatino hizo referencia a las venideras elecciones legislativas, asegurando que la bancada oficialista será la que obtenga la mayoría de integrantes en la Asamblea Nacional. El Partido Socialista vamos a ganar las elecciones, tenemos todas las posibilidades de ganarlas y además
la oposición va a obtener una importantísima representación parlamentaria. Finalmente expresó su preocupación ante la falta de debate sobre los asuntos fundamentales del país, como la economía y la situación fronteriza. Mayra Oviedo, directora del Hospital JM de Los Ríos, denunció la existencia de una guerra contra la salud al referirse al hurto de equipos en ese centro de atención pediátrica ubicado en la capital. Oviedo señaló que el material que fue robado era utilizado en servicios limitados en el país. Denunció el caso ante el CICPC y ante el Ministerio de la Salud. Que entró al chiller, que está en un lugar específico, sabía el daño que estaba haciendo. Sabía el daño que estaba haciendo, porque es algo que tú dices, bueno, fui y lo vi y lo observé, pero el chiller estaba escondidito en un lugar, sigue estando allí en un lugar escondido, donde el que viene tuvo que tener mucho tiempo para dar el recorrido a esa área. La directora del JM de Los Ríos invitó a trabajar juntos para ayudar a tantos pacientes que necesitan distintos servicios médicos. Aseguró que en ese centro no se toma en cuenta raza, condición o color político, aunque no lo dijo de forma taxativa, sospecha de complicidad interna en el hecho delictivo. Venezuela ha otorgado la condición de refugiados a 480 ciudadanos colombianos desde el inicio de la crisis fronteriza con el vecino país. Esta información fue ofrecida por el presidente de la Comisión Nacional de Refugiados, Ildefonso Finol, durante un encuentro con colombianos que aseguró huyeron de su país. Agregó que Venezuela procesa actualmente 25 solicitudes semanales de refugio de colombianos en medio del conflicto fronterizo. 180 nuevos estatus de refugiados, ahí están algunos de ellos del Estado Bolívar, campesinos desplazados que los paramilitares les quitaron a todos más o menos 9 millones de hectáreas que hoy son, por cierto, propiedad de paracos y de empresas transnacionales, entre otras mineras y de monocultivos. Finol rechazó la intención de sectores colombianos de llevar a Venezuela ante organismos internacionales por supuestas violaciones a los derechos humanos. El diputado y presidente del partido Unión y Entendimiento, Irán Gaviria, criticó la sentencia de cárcel dictada por el tribunal contra Leopoldo López. Durante un acto de juramentación de su tolda política en Maracaibo, Gaviria calificó el proceso judicial de López como amañado y violatorio del artículo 57 de la Constitución Nacional, en el que se garantiza el derecho a la libre opinión. Finalmente repudió el trato que se le ha dado a la esposa e hijos del exalcalde. El integrante del órgano superior de vivienda, Ricardo Molina, entregó 10 casas en el municipio José Rafael Revenga, al sur del estado Aragua. En compañía de las familias beneficiadas, autoridades de la alcaldía y consejos comunales, el ministro destacó las labores que se han desarrollado en la construcción de soluciones habitacionales a lo largo y ancho de la región. Estas 10 viviendas, nosotros debemos señalar, forman parte de las 49.312 viviendas que ya se han entregado en el estado Aragua desde que inició la Gran Misión Vivienda Venezuela. Molina acotó que las viviendas están siendo diseñadas con la más alta calidad, haciendo uso de materiales venezolanos o importados desde países aliados. En Delta Macuro, un helicóptero se precipitó en la comunidad fluvial de Curiapo, capital del municipio Antonio Díaz. El helicóptero de siglas YB-2349 despegó de la estación de pilotos de Punta Barima, Ferrominera, en el estado Bolívar, con destino al Centro Diagnóstico Integral de Curiapo, en el municipio Antonio Díaz de la entidad, cuando por causas aún desconocidas se presentó fallas mecánicas. La nave era piloteada por Ceilán Orestes Requena, quien se encontraba en compañía del técnico aeronáutico Rafael José Aguirre. Tras las maniobras para evitar impactar contra zonas habitadas, se precipitaron en las aguas del río Orinoco a pocos metros de la comunidad. Ambos tripulantes están fuera de peligro y fueron atendidos por efectivos de la Policía del Estado y la Guardia Nacional, controlados en esa población indígena, quienes también realizaron las labores de rescate del helicóptero. En materia de sucesos, les contamos que un hombre de 24 años, quien sufría de esquizofrenia, perdió la vida tras haber sido atacado a golpes por sujetos que no han sido identificados. Ernesto David Gómez Rivas salió de su casa el pasado sábado en Suapire, municipio Paz Castillo del estado Miranda, y no regresó. Familiares iniciaron su búsqueda sin obtener ningún resultado hasta el día siguiente, que fueron informados que el cuerpo se encontraba en un basurero cerca de su residencia. Señalan que él mismo tenía 10 camisas puestas y 5 pantalones, y al quitarle la ropa se percataron de las marcas de los golpes y moretones que tenía en todo el cuerpo. Aseguran que Gómez era una persona sana y tomaba sus medicamentos y no tenía inconvenientes con nadie.
En Mérida, 5 delincuentes murieron luego de activar la operación Liberación del Pueblo. Said Rivas nos tiene más detalles. Esta operación se realizó en el barrio San José de las Flores, logrando desarticular una banda delictiva. Y una banda altamente peligrosa denominada la banda del Kevin, dando como resultado, dando de baja a 5 delincuentes de esta banda. Se incautaron 5 armas de fuego, 3 revólveres calibre 38, 2 escopetas, entre esos 17.875 bolívares, 53 gramos de droga de presunta marihuana. Dijo además el gobernador merideño que esta banda tiene relación con el asesinato de un empresario ocurrido en días pasados en la ciudad. Eso fue el 8 de septiembre recientemente. Entonces se está investigando la participación de esta banda en el homicidio del ciudadano Lombardo Salvatore. Alexis Ramírez destacó que la banda del Kevin tenía vinculación de igual manera con quienes estaban en las guarimbas del año 2014 en el sector Cardenal Quintero y El Campito. En Mérida, Said Rivas, Noticiero Venevisión. En materia internacional, en Arabia Saudita, al menos 107 personas murieron y 238 resultaron heridas tras el colapso de una grúa ubicada encima de la gran mezquita de la Meca. Las imágenes muestran segmentos del artefacto que al derrumbarse atravesaron el templo, causando el desplome de escombros en el lugar, el cual se encontraba lleno de fieles quienes participaban en una jornada de oraciones. De acuerdo a las autoridades, el siniestro, que ocurrió a 2 semanas de la gran peregrinación anual, pudo ser provocado por causas climáticas. Bien, nos toca hacer una pausa. Claro que sí, al regreso, 14 años después. Estados Unidos aún recuerda el fatídico 11 de septiembre. Venevisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Bien, y continuamos con más información y les contamos que en el estado Zulia las autoridades de Consecomercio exhortaron al Ejecutivo Nacional a reconsiderar la apertura de la frontera colombo-venezolana. Aseguran que la medida afecta severamente el comercio nacional. José Leonardo Nava nos tiene la información. El Comercio considera que el contrabando y la extracción de productos no son la causa de la crisis por la que atraviesa el país, sino la consecuencia de la aplicación de medidas económicas equivocadas. Para su presidenta Cipriana Ramos, mientras persistan las diferencias cambiarias entre ambos países, no se atacará de fondo el problema. Cuando yo privilegio a un productor extranjero en detrimento de mi producción nacional, porque es mucho más costoso producir en Venezuela que importarlo, porque estamos hablando de la distorsión de la economía entre el que importa a 6.30 y el que importa a 190, por decirlo menos, que ahí estamos viendo la distorsión. También hicieron un llamado a las autoridades para que creen condiciones que promuevan y generen confianza en el aparato productivo nacional, para que los venezolanos puedan cubrir sus necesidades básicas. Estamos viendo cómo supera ya las 72 horas este cierre de la frontera, e igual estamos viendo las mismas colas para poder acceder a los alimentos, las mismas colas para poder llegar a los productos elementales, los productos básicos, y eso es consecuencia pues de que no hay suficiente producción para abastecer el mercado, y eso es por lo que nosotros reiteramos el llamado de que hay que atacar la causa. Las autoridades de Consecomercio apuestan a la diplomacia entre ambas naciones para resolver el conflicto en la frontera colombo-venezolana. Esperan que la próxima reunión entre las cancilleres de Caracas y Bogotá sea el inicio del restablecimiento de las relaciones comerciales entre ambas naciones. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Anzoátegui, Cristóbal Isturiz, entregó 2.000 computadoras Canaima, personal docente, previo al inicio del año escolar 2015-2016. Nina Martínez nos amplía la información. El jefe regional informó que aparte de la entrega de las Canaimas se otorgaron la titularidad de docente a más de 800 educadores que se encontraban trabajando como suplentes. Ir generando la motivación y el clima para el inicio del año escolar, con los actores más importantes, después de los niños, que son los educadores. Prieto decía que los cambios en la educación y en la escuela entran con el maestro. El maestro es muy importante para lo que querramos lograr en la educación.
Durante la actividad, Isturi manifestó que se realizará el pago de las prestaciones sociales a los maestros estadales. Nosotros estamos pagando hoy a los maestros estadales el complemento del bono vacacional. ¿Por qué? Porque el presidente aumentó a 38% el salario. Nosotros pagamos las vacaciones sin tomar en cuenta el aumento del 38%. Finalmente, el gobernador de la entidad informó que el nuevo ciclo escolar inicia el próximo 16 de septiembre y se estima que se realice la entrega de 8.000 canaimas antes de que finalice el año. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. El expresidente del gobierno español, Felipe González, afirmó que Venezuela se ha convertido en una dictadura de facto con la sentencia del dirigente opositor Leopoldo López, a quien consideró un preso político del primer mandatario Nicolás Maduro. González aseguró a su juicio que sin haber cometido ningún delito y sin pruebas en su contra, el régimen ha decidido una sentencia por razones políticas contra López, a quien calificó como rehén de la República Bolivariana. Añadió que solo las elecciones del 6 de diciembre podrán devolver la esperanza a los ciudadanos que viven en la escasez, la inseguridad, la violación de sus derechos humanos más elementales. El Ministerio Público logró privativa de libertad para el director de Economía en Salud del Ministerio del Poder Popular para la Salud, José Gregorio Velázquez Lozada, quien habría autorizado el pasado 4 de septiembre la salida irregular de más de 531.000 unidades de insumos médicos, propiedad de ese organismo. Esta mercancía se encontraba resguardada en un almacén situado en la población de Tejerías, en el estado de Aragua. En la audiencia de presentación, el fiscal 21 auxiliar de Aragua, José Arriaza, imputó al hombre por presuntamente incurrir en los delitos de peculado doloso y propio y agavillamiento. Por este mismo caso están privados de libertad la teniente de la aviación Carla Morales, los sargentos del ejército Darwin Díaz y Miguel Rojas y la contadora Rebeca Hernández, quienes habrían participado en la sustracción ilícita de los insumos. Habitantes del sector La Playa de San Luis III del estado Sucre denuncian que desde hace 2 meses viven rodeados de aguas negras. Señalan que las plagas, el mal olor y las condiciones de insalubridad cobran fuerza cada día. Manifiestan que los niños, personas mayores y mujeres embarazadas son los más afectados con esta situación, ya que han padecido problemas en la piel y otro tipo de enfermedades. Informaron que Hidrocaribe y Obras Públicas prometieron solucionarles este problema, pero hasta la fecha no han visitado el lugar. De la misma manera, hacen un llamado al gobernador Luis Acuña para que tome medidas definitivas e inmediatas. La gobernadora del estado Monagas, Yelitze Santaella, encabezó la graduación de más de 90 nuevos oficiales que formarán parte de la Policía del Estado. Betsy Betancourt nos tiene la información. Santaella destacó que estos hombres y mujeres se integrarán al patrullaje inteligente y la policía comunal para continuar combatiendo la delincuencia en la región. De esta manera vamos cumpliendo lo que tiene que ver con el legado del comandante Chávez marcado dentro del Plan de la Patria, que es la formación de los hombres y mujeres nuevos, esos hombres y mujeres que a través de la Universidad Nacional Experimental hemos venido formando y vamos a fortalecer nuestras policías. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana en la entidad, coronel José Ángel González Espín, felicitó a los nuevos efectivos y los exhortó a trabajar con ética y responsabilidad para el beneficio de la ciudadanía. Que estos jóvenes ya como funcionarios policiales gozan de todos los beneficios que goza cualquier funcionario de la institución. En ese sentido, pues ese agradecimiento al gobierno bolivariano del estado Monagas por seguir también gratificando y contribuyendo con el bienestar y el mejoramiento en la calidad de vida de cada uno de nuestros integrantes. Asimismo, el secretario de Seguridad Ciudadana en la región, José Ángel González Espín, indicó que gracias a las acciones tomadas por el gobierno nacional y regional, en lo que va de año se ha logrado disminuir en un 16% el índice de delitos de homicidios y robos en la región. Desde el estado Monagas, Betsy Betancourt, Noticiero Venevisión. Bien, y bueno, este domingo en Al Descubierto hay una edición especial porque estarán las confesiones del maestro Juan Vicente Torrealba. Sí, no solo hablaremos de su música, sino también de su intimidad, de sus anhelos y de cómo lamentó no haber podido ir a la Ciudad del Pecado a recibir su Grammy Latino, secreto de su longevidad y mucho más. Descúbralo el domingo a las 11 de la noche. Alicia Alba por aquí, por Venevisión. Bien, y con esta invitación vamos a hacer una pausa, pero al regreso, tardío perdón. Reportera agresora argumenta que sufrió un ataque de pánico.
Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. Concejales de la Cámara Municipal de Chacao exigieron al Gobierno Nacional que devuelva las instalaciones ubicadas en el distribuidor Veracruz, donde funciona desde hace 20 años la Policía Vial. Hoy venimos a expresar nuestra solidaridad con esos trabajadores, pero también decirle al Gobierno Nacional nuestras profundas palabras de rechazo ante esta arbitraria toma. Ya basta que el Gobierno Nacional se ensañe con Chacao. Ya basta que cuando el Gobierno Nacional tiene un problema lo quiera resolver quitándole cosas a Chacao. Los concejales señalaron que ejercerán las acciones necesarias para intentar revertir la medida de desalojo. En el municipio San Francisco del Zulia, el alcalde Omar Prieto encabezó la inutilización de 246 armas de fuego. La actividad se efectuó a propósito de la aplicación de la ley desarme. El destruir un arma, sí, el inutilizarla, pero dentro de un marco, como lo vimos ahorita, cultural, educativo, de recreación, de instalación de un gobierno donde lo más importante, como debe ser en todo gobierno, es la vida. Las armas fueron incautadas en distintos procedimientos, eran portadas sin ningún tipo de permisología y otras entregadas voluntariamente por sus dueños. Docentes nacionales se declararon en emergencia por el retraso en la discusión de su contrato colectivo. Lirio Pérez nos dice que dan plazo al gobierno de aprobarlo antes de que termine el año 2015 y, sin embargo, se reincorporarán a las aulas. Federaciones del Magisterio exigen al presidente Nicolás Maduro discutir ya la 8ª convención colectiva que ampara a 900.000 trabajadores de la educación. Desde este momento estamos declarando la emergencia en nuestro gremio. El promedio de salario de un docente es de 9.000 bolívares. ¿Cómo con esta inflación que hay galopante podemos cubrir la cesta básica familiar que está por un monto de 41.681,70? También piden revisar el plan autoadministrado de salud. Denuncian que en clínicas no los atienden porque el ministerio no paga. Dicen que el IPASME está en condiciones graves, sin médicos especialistas, equipos ni insumos. Pedirle la renuncia a la Junta Administradora del IPASME, ya que realmente todas las juntas que han pasado por allí no han cumplido el objetivo para lo cual fue creado. El presidente del IPAS tiene que ser un docente que le duela en carne propia todas las vicisitudes que nosotros pasamos. Los dirigentes sindicales de la enseñanza celebraron que el Ejecutivo rectificara la fecha del llamado a clases. El miércoles 16 de septiembre, 368.000 maestros recibirán en aulas a 8 millones de estudiantes de primaria y secundaria. Afirmaron que lo harán con 40% de planteles deteriorados y sin calendario escolar publicado. Los educadores no opinaron sobre la inclusión de nuevas efemérides. Aclararon que otros expresidentes también deberían ser recordados. En la Federación Venezolana de Maestros, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. Bien, en materia internacional les contamos que en Estados Unidos, habitantes de Nueva York y otras ciudades de ese país recordaron a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre del 2001, cuando se cumplen 14 años de los ataques terroristas, en los cuales más de 3.000 personas murieron al estrellarse 2 aviones contra las Torres Gemelas. Además de la conocida capital del mundo, otras ciudades de ese país rindieron ceremonias en conmemoración al aniversario. El presidente Barack Obama decretó 3 días de oraciones por quienes perecieron en la tragedia. Además, se espera que el Papa Francisco visite el monumento en la zona cero el próximo día 25 de este mes. En Japón, más de 100.000 personas se han visto forzadas a huir de sus hogares debido a las inundaciones que azotan a esa nación. Hasta los momentos, 4 personas han muerto y 23 continúan desaparecidas. En Hungría, Petra Laszlo, la reportera que agredió a varios refugiados que intentaban escapar de la policía, pidió disculpas por sus acciones a través de una carta publicada en varios medios de ese país. La camarógrafa aseguró que sufrió un ataque de pánico. Y el Papa Francisco exhortó a formar una auténtica alianza para acuerdos globales que minimicen el cambio climático. El sumo pontífice advirtió que son más los pobres quienes padecen sus consecuencias.
Bien, y nuevamente les recordamos que este domingo al Descubierto hay una edición especial porque tendremos las confesiones del maestro Juan Vicente Torrealba. Sí, no solo hablaremos de su música, sino también de su intimidad, de sus anhelos y de cómo lamentó no haber podido ir a la Ciudad del Pecado a recibir su Grammy Latino, el secreto de su longevidad y mucho más. Descúbralo el domingo a las 11 de la noche con Analicia Alba por aquí, por Venevisión. Bien, vamos a hacer una pausa y al regreso, luz inspiradora. Reconocida actriz mexicana logra importante galardón. Es porque te quiero, mas tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada. Noticiero Venevisión está presente en la Tierra del Agua, cuna del guarao, del galerón, del petróleo, del fervor a la Virgen del Valle, patrona de Oriente, donde agua, sol y selva se confunden. Desde el estado del Tamacuro, Ángel Marcano, para Venezuela y el mundo. La paciente Dalia Lagruta necesita con carácter de urgencia donantes de sangre de cualquier tipo. Las personas que deseen colaborar pueden dirigirse a cuidados intensivos de la Policlínica Metropolitana de Caracas. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos contándoles que la Semana de la Moda de Nueva York arrancó con la marca española Desigual y un vuelco hippie para la marca BCBG. La firma barcelonesa se presentó este año con la colección Learn, marcando un giro de renovación que diluye el concepto del modisto Christian Lacroix. El director de comunicaciones de la marca, Daniel Pérez, dijo que Desigual sigue queriendo ser diferente, respetando la importancia de atreverse a usar lo que uno quiere. Por su parte, BCBG sorprendió a todos con una estética folk americana, o mejor conocida como un estilo hippie chic, con estampados por todas partes, bandoleras, ponchos y bufandones. Una apuesta por lo vintage con un sombrero patchwork que deja caer las melenas de las modelos con un aire casual de playa. La Semana de la Moda continúa con Cousteau Barcelona, Jason Wu, Polo Ralph Lauren y el debut de la marca parisina Givenchy. Y Emilio Estefan alinea sus tropas contra Donald Trump. Estefan convocó a Shakira, Thalía, Pepe Aguilar, Gloria Estefan y Wisin, entre otros, para la producción de la canción México Somos Todos, un tema que celebra a los hispanos y sus logros, además de llamar a la unidad. El tema será lanzado a finales de septiembre en el marco de las celebraciones del mes de la herencia hispana. Y seguimos con la mexicana Lucero, quien es la hispana más influyente. La actriz será galardonada durante la 13ª Cumbre Anual de la Televisión Hispana con el Premio al Logro Sobresaliente 2015, convirtiéndose así en la primera mujer que recibe este reconocimiento por su impacto personal y profesional en la industria televisiva latina. Para los directores de la cumbre, Lucero es un ícono del entretenimiento. Y cerramos con Justin Timberlake y Jimmy Fallon, que no han parado de robarse el show. A estos chicos se les ha visto mucho últimamente. Primero bailaron, cantaron y causaron sensación en las gradas del Abierto de tenis de Estados Unidos en Nueva York. Y ahora durante el show de Jimmy, donde también bailaron un popurrí de canciones sobre la historia del rap, lo que provocó los aplausos de toda la audiencia. Esta pareja de amigos tiene revuelta las redes sociales con sus divertidas improvisaciones. Nosotros llegamos una vez más al final. Que tengan dulce sueño, feliz fin de semana para todos y nos vemos el próximo lunes aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica. Bueno, recordamos este domingo en Al Descubierto, edición especial, Confesiones del maestro Juan Vicente Torrealba. No solo hablaremos de su música, sino también de su intimidad, sus anhelos y de cómo lamentó no haber podido ir a la Ciudad del Pecado a recibir su Grammy Latino, el secreto de su longevidad y mucho más. Descúbralo el domingo a las 11 p.m. con Analicia Alba por Venevisión. Hacemos una pausa, pero al regreso... Se cayó la favorita. La 43 del mundo opacó a la número 1 del tenis mundial. Noticiero Venevisión dice presente en el estado Miranda.
tierra del cacao, del tambor y el joropotullero. Tierra de los diablos danzantes de Yare, de hermosas playas e imponentes montañas. Es también la segunda región más poblada del país después del estado Zulia y además lleva el nombre de nuestro prócer universal, Francisco de Miranda. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión, para Venezuela y el mundo. El niño Giancarlos Lebrun necesita a la brevedad posible los siguientes medicamentos: Fluimucil en sobres de 200 miligramos, prednisolona en tabletas de 50 miligramos y pega para bases de bolsas de colostomía. Las personas o instituciones interesadas en colaborar pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos: 0424-885-9995 o 0414-363-7322. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Bien, y retomamos la información deportiva con el baloncesto porque los integrantes de la Selección Nacional de Venezuela expresaron su satisfacción tras conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Obviamente no habló con nosotros, hay una charla muy buena, hoy también nos hizo creer y como te digo, lo logramos porque estuvimos enfocados y creímos en nosotros que podíamos ganar. Si tenemos que clasificar a unos Juegos Olímpicos, que es lo máximo en el mundo a nivel deportivo, tenía que ser ante un gran equipo contra Canadá y con un gran final. Esto es lo más grande que puede tener un jugador, un apasionado de Olimpiada, competir con los mejores. Logramos un excelente triunfo, un triunfo que nuestro país no necesitaba mucho, nuestro deporte, muchos fanáticos, de muchos periodistas que decían que sí podíamos, que confiáramos en nosotros, que nuestro pueblo, nuestro país nos apoyaba. Y gracias a ellos por todo ese aliento que nos dieron desde muy temprano. Las cosas nos salieron bien y a Diosito y nuestros padres espirituales que siempre están con nosotros. El técnico Néstor Che García se mostró complacido por lo logrado por sus dirigidos y envió un mensaje especial a los periodistas venezolanos. Lo logramos, yo estoy inmensamente feliz y a los periodistas de Venezuela le pido que ustedes que son muy jóvenes relaten esto como lo viven, porque cuando se dio Portland ustedes eran muy chiquitos. Seguramente todo lo que ustedes pongan va a generar que muchos chicos estén en el periodismo, por todo lo que ustedes escriban, porque lo que han hecho estos muchachos es realmente impresionante. Felicitaciones, Néstor. Bueno, el rival de Venezuela en la final del Torneo de las Américas 2015 este sábado será Argentina, que consiguió también el boleto a los Juegos Olímpicos tras vencer al local a México 78-70, con Luis Escola como el máximo anotador con 18 puntos. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Cardenales ante Rojos, segundo inning. Este es Ramón Cabrera despachando cuadrangular por el jardín de la derecha. Su primer jonrón en la gran carpa. El juego fue postergado a la altura del octavo episodio con la pizarra igualada a 2 rayitas. Hasta ese momento, Ramón Cabrera llevaba de 3-1 con jonrón, impulsada y anotada, mientras que Eugenio Suárez llevaba de 3-0. En el tenis, notas del Abierto de los Estados Unidos, sorpresas mayúsculas. En el cuadro de las damas, la número 1 del mundo, Serena Williams, se quedó al borde de ganar los 4 torneos de Grand Slam el mismo año. Cayó este viernes ante la italiana Roberta Vinci por 2-6, 6-4 y 6-4 en 2 horas. Bueno, y habrá final italiana en Nueva York. Su compatriota Flavia Pennetta jugará su primera final de Grand Slam tras vencer en 59 minutos a la segunda raqueta del ranking femenino, la rumana Simona Halep, por 6-1 y 6-3. Bueno, y en los caballeros, final soñada. El serbio Novak Djokovic se metió en la final tras vencer en set corridos al campeón defensor, al croata Marin Cilic, por 6-0, 6-1 y 6-2 en 1 hora 25 minutos. Y el rival de Djokovic en la final será el suizo Roger Federer, nada más y nada menos. Federer superó también en set corridos a su compatriota Stan Wawrinka por 6-4, 6-3 y 6-1. Y en notas del fútbol nacional, este viernes el Zulia y el Deportivo La Guaira empataron a 1 en el estadio Pachencho Romero de la ciudad de Maracaibo. Con este resultado, los zulianos mantienen provisionalmente el liderato
con 17 puntos. En más de esta jornada 10, este sábado Estudiantes de Caracas recibe el Deportivo Anzoátegui. El domingo Mineros de Guayana recibe al Deportivo Táchira. Carabobo jugará con el Caracas, el Aragua con Tucanes de Amazonas. Trujillanos visita Estudiantes de Mérida, Deportivo Lara, el Atlético Venezuela y Llaneros de Guanare, el Petare. Completarán la jornada 10 los choques entre Ureña y Metropolitanos. En España, el choque entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona en el Vicente Calderón acapara las miradas en lo que será la jornada 3 de la llamada Liga de las Estrellas. Ambos equipos ganaron sus 2 primeros enfrentamientos del naciente campeonato español. Y el doble enfrentamiento entre equipos catalanes y madrileños lo completa el Real Madrid en su visita al Español de Barcelona. Los merengues vienen de golear al Betis 5-0. No contarán en esta ocasión con el brasileño Danilo por lesión ni tampoco con James Rodríguez. Bien, y con esto llegamos al final de esta emisión de Noticiero Venevisión. Gracias como siempre por acompañarnos. Que pasen un feliz fin de semana y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden.